dice la denuncia que hemos recibido, se quedaron sin cupo en los jardines infantiles tras recorte de 30.000 millones. Y, mientras tanto, los contratos han aumentado en un 893% desde el 2022. La denuncia la trae la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez. Representante Carolina Arbeláez, buenos días. Gracias, Juan. Un saludo muy especial para los oyentes y para la mesa de trabajo. Una gravísima denuncia. ¿Los niños se quedaron sin jardín infantil? Pues mire, Juan, esta es una denuncia que hicimos el día de ayer, que le hemos venido haciendo seguimiento a la gestión del ICBF desde hace varios años, y yo creo que aquí se hace necesario que los colombianos evalúen cuáles son las prioridades de este gobierno, que los oyentes puedan sacar conclusiones de cómo la primera infancia en este país está desprotegida y que evidentemente los más vulnerables no son la prioridad para este gobierno. Los niños en este país definitivamente no están en la agenda, y es que la entidad encargada de la prevención y protección de la primera infancia está ausente, pues como está ahí en la denuncia que hicimos el día de ayer, no entendemos. Aquí es importante que la audiencia pues pueda sacar esas conclusiones de cómo el ICBF hizo un recorte de 30.000 millones de pesos para la atención a la primera infancia en Bogotá, que además tiene un efecto directo en la atención de más de 10.000 cupos para jardines infantiles de estos niños, pero que lo más grave de esta denuncia es que mientras recortan estos recursos aumenta la burocracia, pues el ICBF en Bogotá ha venido aumentando los contratos de prestación de servicio en un 900%, y la atención, según ellos mismos nos contestaron en un derecho de petición, porque esta información pues yo la saco de un derecho de petición que contestó el ICBF y de una denuncia, o digamos como de un panorama que nos hace el alcalde de Bogotá, cuando nos invitan a los congresistas pues a revisar los temas de Bogotá, pues es la misma alcaldía la que muestra la preocupación por este recorte. Entonces, representante, lo que usted nos está diciendo es que le quitan plata a los cupos de los hogares y se la están dando a los políticos en contratos. ¿Eso es lo que está pasando en Bogotá? Pues, y sabemos si está pasando en otras partes del país, que seguramente es así. Pues básicamente, Arcy, mire, es que definitivamente uno no entiende cómo aumenta la burocracia en un 900%. O sea, estamos hablando que para el 2022 habían 250 contratos de prestación de servicio y para el 2024 más de 1.000 contratos de prestación de servicio, pero a la vez anuncian el recorte de 30.000 millones de pesos para los programas de Bogotá, y estoy hablando que no solamente es el ICBF, ojo, los recortes a los programas sociales de Bogotá que hizo el gobierno nacional suman más de 212.000 millones de pesos. Estamos hablando que el ICBF hizo un recorte de 30.000, pero que el DPS hizo un recorte de casi 180.000 millones de pesos, donde están los programas como el de renta joven y el programa de renta ciudadana, que son los que atienden a las familias en pobreza extrema. Entonces, pues ese fue el legado que dejó Gustavo Bolívar, hoy candidato presidencial. Representante, es que el presidente Petro expuso un argumento cuando sucedió lo de este abusador de niños que estaban justamente a cargo del ICBF en un hogar que era una tercerización, y pues dijo que no le parecía que esos lugares estuvieran administrados por privados. ¿Eso tiene que ver con esta decisión o es simplemente una decisión política para poner al alcalde Galán en una crisis sobre la atención a la infancia en Bogotá? Pues esa es una pregunta que debería de contestar la directora del ICBF, la regional de Bogotá. Yo no entiendo, pues aquí tengo entendido que este recorte lo hicieron por un déficit fiscal, pues por el déficit fiscal que todos conocemos, y ese es el argumento que ha dado el gobierno nacional. Ahora, estos son los programas que se cofinancian con la Secretaría de Integración Social. También pues es importante que la Secretaría nos cuente cómo está haciendo el plan de contingencia para atender a todos estos menores. A mí lo que sí me parece y que me parece una completa vergüenza y que me parece inaudito es que aquí el país solamente ahora al gobierno nacional le importe la consulta popular. ¿Dónde quedaron entonces las promesas que hicieron de cambio? ¿Dónde quedaron las promesas incumplidas de este gobierno
precisamente a Bogotá, que digamos para Gustavo Petro ha sido siempre pues muy importante en materia electoral. Doctora Carolina, esto es plata de la nación y la afectada resulta siendo Bogotá. ¿Hay algún tipo de revancha política detrás de esta decisión en el ICBF? Bueno, pues todos hemos visto la mezquindad con la que Gustavo Petro pues ha actuado en Bogotá, no solamente frenando las obras más importantes, sino frenando los recursos de la primera línea del metro en las vigencias futuras que las aplazaron. Todos hemos visto pues cómo ha sido la actuación, y hoy lo que queda en evidencia aquí es que prácticamente los programas sociales, que son con los que atienden a la gente más vulnerable, están pues recortados los recursos para atenderlos. Entonces yo no entiendo más cuando pues precisamente pues estamos viendo cómo están nuestros niños vulnerables a todo, a los abusadores sexuales, lo acaban de decir. El país conoció una noticia estremecedora de 12 niños abusados sexualmente por parte de un profesor que está haciendo el ICBF para atender los niños y garantizar que los niños estén siendo protegidos. Entonces ahora la excusa del señor presidente es no, es que es porque la figura de subcontratación entonces es la que deja a los niños vulnerables. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno durante 3 años para acabar con eso? Porque hasta el momento no han hecho absolutamente nada. Hasta ahora solo reducir la prestación y la atención de los niños, que ellos mismos reconocen en un derecho de petición, porque una vez yo conozco esta información en la alcaldía de Bogotá, en una reunión que hizo el alcalde mayor con los congresistas, yo emito un derecho de petición al ICBF preguntando precisamente pues por los contratos, por la atención, y ellos mismos reconocen no solamente que aumentaron la burocracia en un 900%, sino que redujeron la atención en Bogotá en los servicios en el 59%. A mí, la verdad, esto me parece absolutamente escandaloso. Es decir, confírmeme los datos simplemente para chequear que estamos entendiendo bien. La burocracia del ICBF en Bogotá aumentó en un 900% desde el 2022. Es decir, donde había una persona, ahora hay 10 en el aparato burocrático. Así es, Juan, y con el recorte de los servicios del 59%, o sea, estamos hablando casi del 60% de lo que reduce, es decir, el ICBF en la atención. La burocracia aumenta de 1 a 10 en un 900%, eso es 1 más 9, y se reduce la atención. Aquí veo unos datos que usted ha presentado en su denuncia. La cobertura de hogares comunitarios menos 34.7%. Atención de menores de 0 a 17, menos 59%. Y menores en hogares infantiles, menos 44%. Esto es muy escandaloso. Usted dice que el propio Bienestar Familiar le ha confirmado estos datos. Es que esta información sale de un derecho de petición que le hicimos, que lo compartiremos para que ustedes de hecho pues también revisen y publiquen la respuesta que hace el ICBF. Es que venimos haciéndoles el seguimiento al Instituto de Bienestar Familiar desde una denuncia que sacamos de unos recursos que dejaron de ejecutar para la atención de niños, niñas y adolescentes que están en estado digamos como de vulnerabilidad, de más de 260.000 millones de pesos en este gobierno en el año 2023. Eso fue una denuncia que hicimos hace años, Juan, y que pues también nos parece como escandaloso, más cuando aquí en este país el reclutamiento de menores viene en aumento, cuando los niños están desprotegidos, cuando el jardín infantil es donde la mamá deja a su hijo para que pueda comer y se pueda alimentar. Entonces esto es demasiado grave, y yo pues siento mucha indignación de ver cómo el gobierno lo único que le da prioridad a los recursos de la consulta popular. Es terrible, es que estamos hablando de los niños de este país. Doctora Carolina, ¿qué explicación, si es que la han buscado o ha habido respuesta, da la dirección del ICBF? Bueno, ellos dicen que es un problema de Hacienda,
es un problema del déficit fiscal en alguna, digamos, como consulta que yo hice, pero vale la pena que el secretario de Integración Social o el mismo alcalde nos cuenten qué explicación le han dado a ellos precisamente por dejar de girar estos 212.000 millones, porque no solamente el ICBF, aquí hay unos recursos del DPS que también es para la atención de la primera infancia. Le pido que permanezca en línea, doctora Carolina Arbeláez, porque tenemos a esta hora contacto precisamente con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, le agradecemos mucho que atienda esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Empezamos por el tema del que estábamos hablando, señor alcalde. La representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, con fundamento en derechos de petición que envió al ICBF, nos ha dado dos cifras escandalosas: que la burocracia del ICBF en Bogotá ha aumentado en las OPS en un 893% y que por cuenta de un recorte del ICBF, que no de la alcaldía, del ICBF, se han quedado sin jardín más de 10.000 niños en Bogotá. ¿Qué sabe sobre esto, señor alcalde, y qué se puede hacer? Juan, efectivamente ha habido unos recortes del gobierno nacional que son graves, que afectan a Bogotá y nos preocupan mucho, y me parece muy importante que esto lo conozca la opinión pública. Efectivamente, por ejemplo, en el convenio que había entre Integración Social y el ICBF, se redujo a la mitad, lo que implica que esa reducción de 30.000 millones de pesos solamente en ese convenio afecta efectivamente a 10.000 niños en atención integral de primera infancia. Ahora, no significa esto, por los esfuerzos que estamos haciendo en el distrito, que vayamos a permitir que esos niños se queden por fuera de la atención integral. Bogotá va a cubrir ese hueco de la nación, ese hueco que deja la nación al recortar a la mitad el convenio con Bogotá, lo vamos a cubrir desde Integración Social. ¿Qué implica eso? Nosotros nos habíamos puesto la tarea de lograr aumentar en 30.000 los cupos de atención integral a primera infancia, 22.000 Secretaría de Educación y 8.000 Integración Social. Es decir, pasar de 135.000 cupos, de 135.000 cupos a 165.000 cupos en Bogotá. Esa meta la vamos a cumplir, vamos a cubrir el hueco que nos deja la nación, pero al tener que cubrir el hueco, lo que se evidencia es que habríamos podido llegar por lo menos a 10.000 cupos más, pero no se va a poder por cuenta de lo que está haciendo la nación. Esto se suma a otros recortes, Juan, recortes en el DPS, efectivamente, por ejemplo, recortes que tienen que ver con el componente alimentario de Renta Ciudadana, donde recortaron la atención a 43.000 familias en Bogotá que recibían un apoyo, repito, del componente alimentario de Renta Ciudadana, y eso pues deja a esas familias en una situación crítica. Nosotros ya logramos que esas 43.000, las familias que están identificadas en pobreza extrema, reciban de parte del distrito el apoyo a través de transferencia monetaria. Ya las incluimos a 10.000 familias. Las otras 33.000 estamos trabajando para que se integren a los demás programas que tiene el distrito, pero efectivamente la situación fiscal que tiene la nación y las decisiones políticas que ha tomado la nación de qué priorizar y qué recortar y qué no y dónde, está afectando dramáticamente a Bogotá, y nos ha tocado a nosotros como ciudad entrar a cubrir esos huecos que deja la nación, lo cual pues nos afecta porque podríamos llegarle a más niños, a más niñas, a más familias en pobreza extrema en Bogotá, si no fuera por los recortes que está haciendo el gobierno nacional en este momento. Recapitulo para nuestros oyentes, señor alcalde. El distrito no permitirá que los 10.000 niños que dejó el gobierno nacional a través del ICBF sin cupo en Bogotá en los jardines se vayan a quedar en la calle, y el distrito los va a cubrir. El costo es que no podrá ampliar las coberturas como lo habían planteado, pero estos niños a quienes el ICBF dejó sin jardín, acaba de confirmar el alcalde Galán, no los van a dejar en la calle, el distrito los va a asumir. ¿Eso es correcto como resumen? Así es, Juan. No vamos a permitir que esos niños se queden por fuera del sistema, y si bien vamos a mantener la meta de
habríamos podido llegar a 40.000 si no fuera por este recorte que hace la nación. Señor alcalde, le pregunto otra cosa que le confieso. Yo trato de hacer un ejercicio de serenidad y de ecuanimidad, pero hay cosas que a uno le producen gran indignación. ¿Cómo es que reducen en 30.000 millones los recursos para este programa de niños? ¿Cómo es que se quedan sin jardín 10.000 niños y al mismo tiempo aumentan las OPS? Está en la línea Carolina Arbeláez. Le pido, representante Carolina Arbeláez, en esta conversación con el alcalde que me confirme el dato que le dio el propio Bienestar. La burocracia de OPS aumentó 893%. ¿Ese dato es correcto, representante Arbeláez? Así es, Juan, y aprovecho para saludar al alcalde, pues que ha hecho una explicación pues muy profunda sobre estos programas sociales que se están quedando desfinanciados. Así es, nosotros después de conocer esta información, en una reunión con el alcalde hicimos un derecho de petición al ICBF y esto fue lo que nos respondieron, que las OPS pasaron del 2022 a tener 250 OPS al 2024 a 1.000 OPS, o sea, creció en un 900% casi que los contratos de prestación de servicio, y ellos mismos reconocen además que la atención en Bogotá se redujo en un 59% para la atención de niños, niñas y adolescentes de la propia gestión del ICBF, sumado a lo que acabamos de denunciar y lo que acaba de decir el alcalde mayor. Señor alcalde, produce indignación, o sea, sube la burocracia, pero atienden menos niños. Pues no tiene ningún sentido, la verdad. Si van a aumentar las personas que contratan, debería ser para mejorar la atención y ampliar la capacidad, no para, al contrario, afectarla. Pues es importante que la opinión pública lo conozca y sepa lo que está pasando, porque esos recortes de la nación afectan a Bogotá cuando al parecer sí hay recursos para otras cosas. Pues se quieren gastar 750.000 millones de pesos en las consultas y no tienen cómo atender a los niños en los jardines. Señor alcalde, lo otro que quiero precisar con usted es lo que me ha dicho, que también me parece muy grave. Los recursos del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, iban a las familias más pobres de Bogotá. 43.000 familias van a dejar de recibir eso que les mandaba el DPS. Sí, Juan, usted tal vez recuerda, esos fueron anuncios que hizo el mismo Gustavo Bolívar en el DPS, y son recortes producto, y él mismo dijo de que no tienen plata. Eso fue lo que dijo: no tenemos plata, nos toca hacer recortes. Entonces se eliminó en Bogotá el componente de Colombia Sin Hambre, el componente de alimentación de renta ciudadana, y eso beneficiaba a 43.000 familias. Eso también obviamente afecta a Bogotá, esos recortes del gobierno nacional, y ahí hemos hecho el mismo esfuerzo, y es priorizando obviamente a aquellas familias que recibían ese aporte, que están categorizadas en pobreza extrema. Las vamos a cubrir, y ya las empezamos a cubrir desde el mes de, tal vez fue abril que ya arrancamos a cubrirlas desde Bogotá. Eso varía, varía dependiendo de la composición de la familia, puede llegar eventualmente a más de 800.000 mensuales. Lo vamos a cubrir, pero 33.000 estamos integrándolas a los demás programas porque no tenemos capacidad de cubrir todo lo que hace la nación. Solo las 10.000 que vamos a atender y que dejó de atender, las que estaban en pobreza extrema, de esas 43.000, solo esas 10.000 nos van a costar en inversión 50.000 millones de pesos. Esto lo voy a decir yo, no lo dice el alcalde Galán. Yo no entiendo cómo dicen olímpicamente que nos vamos frescos a una consulta que vale 750.000 millones o 1 billón, las cifras las ha dado el registrador, y no alcanza la plata para pagar a los niños, y no alcanza la plata para pagarles a los más vulnerables, que son quienes dicen concentran los esfuerzos principales del gobierno nacional. ¿Sabe por qué, Juan? Porque es que esto no da votos. Lo otro sí, la consulta sí. Señor alcalde, le cambiamos de tema. Le queremos preguntar por el Parque Nacional. Hemos escuchado su voz muy fuerte diciendo que el gobierno nacional es el culpable, que el